Buen día, comunidad Invierte como Tiburón. Soy Manny Castañeda y este es el pulso del mercado. En pocos minutos revisaremos el arranque de la jornada hoy, miércoles 13 de mayo de 2026. Y bueno, pues la inflación se está acelerando y los bonos lo saben. Se acaba de publicar el dato de precios al productor en Estados Unidos y salió muy por arriba de lo que los analistas esperaban, del estimado. Y eso evidentemente está cambiando el sentido con el que habían amanecido varios indicadores. Vamos a revisarlo. Te invito a quedarte y a unirte a mi comunidad premium si es que no estás recibiendo este video antes de que abra el mercado, y que te ayudaría a tener esta información para tomar decisiones oportunas. Pues bueno, comencemos con el análisis del día de hoy. Como siempre, con el mercado cambiario, y como pueden ver, el peso perdiendo fortaleza frente al dólar americano, en este momento .12, perdiendo .12 en niveles de 17.24, niveles a vigilar, evidentemente 17.20 como soporte y 17.30, 17.32 en la parte alta, en la resistencia. Vamos a ver cómo se comporta. Hay datos muy importantes en México y en Estados Unidos. En México, el día de ayer, la calificadora Standard Poor's 500, Standard Poor's, estaba yendo por el índice, cambió la perspectiva de México, de la deuda soberana mexicana, de estable a negativa. Mantiene la calificación en triple B, eso es cierto, pero el que te cambie la perspectiva de estable a negativa, eso ya es un warning con respecto a cómo se están llevando las cosas. Y bueno, lo que está señalando es que el déficit que tiene México y que lo incrementó el pasado gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador en el año electoral, y que incrementó la deuda para poder financiar evidentemente buena parte de apoyos sociales e impulsar el voto a favor de su partido. Bueno, pues lo incrementó de manera importante y eso subió el déficit que se había comprometido la presidenta Sheinbaum a disminuir por abajo del 4% del PIB, y no lo ha logrado. Eso evidentemente se lo está observando Standard Poor's, y lo que menciona también es que si en los próximos 2 años no logra regresar a niveles manejables, pues evidentemente pudiera bajar la calificación. Ese es uno de los factores. Otro es que la relación comercial que tiene México y Estados Unidos se dañara en el corto plazo, pues eso también implicaría que pudieran revisar la calificación. A ver, la deuda soberana de México está en triple B, está 2 escalones arriba de los bonos de perder el grado de inversión, mejor conocido como bonos basura, y eso evidentemente presionaría mucho las tasas de interés en México. ¿Por qué? Pues evidentemente cuando tienes una menor calificación debes de pagar un mayor rendimiento al subirse el riesgo de que te puedan regresar el dinero invertido, y se volvería más caro el financiamiento, evidentemente para los particulares, pero sobre todo para el gobierno con toda la deuda que tiene. No es un tema sencillo, es un dato que debemos de tener en el radar. Es muy importante acelerar el crecimiento en el país para tener mayores ingresos. Hoy, con la inflación que hay y la subida de precios, le está dando ingresos al gobierno de las mismas personas que pagamos impuestos, pues simplemente está apretando más pues a las clases medias y evidentemente clases bajas que tienen que pagar un mayor precio de las mercancías, y al subirse el precio automáticamente el IVA se incrementa al tener un valor
las mercancías. Por eso cuando, es un engaño cuando Hacienda o el gobierno dice que se está incrementando la recaudación. Pues sí, es cierto, pero no se está incrementando porque hay crecimiento en el país y hay más personas generando riqueza, o bien porque hay un cambio fiscal que permite evidentemente incluir dentro de la base gravable a varios sectores que no están pagando impuestos. Se está incrementando su recaudación justamente por eso, pues porque la inflación está provocando que sea mayor el pastel que se queda el gobierno de la economía, pues que ya está funcionando. Pues bueno, ese es un dato muy importante. DXY y el dólar frente a las principales divisas del mundo, ganando fuerza, niveles de 98.55 y vamos a ver cómo se desarrolla. En este momento el presidente Donald Trump está viajando hacia Pekín para la cumbre que va a tener con Xi Jinping. Este va a ser un dato muy importante de la semana. Vamos a ver cómo se desarrollan las pláticas y si llegan a un acuerdo. Uno de los temas que piensa tocar Donald Trump a Xi Jinping es justo el conflicto con Teherán y eso es buscando que también China presione a Irán para que por fin acepte un acuerdo con las características que está buscando Donald Trump. Pues bueno, sigamos con las materias primas entonces. El oro bajando 0.70 en este nivel, en este momento, a niveles de 4.680. La plata ayer tuvo una buena sesión, sin embargo, en el pre-market se ve que va a amanecer negativo. Evidentemente el cobre se está volteando después de que había tenido, voy a cambiar las gráficas, esta gráfica de, a 4 horas para poder ver un poco mejor cómo se ha venido volteando varios indicadores. Después del anuncio del índice de precios al productor, que salió mucho más arriba de lo esperado. Y justo aquí les voy a comentar, se esperaba que subieran los precios 0.5, el previo había sido 0.7 y la previsión ahora era 0.5, sin embargo, los precios se presionaron 1.4%, es decir, casi 3 veces de lo que los analistas esperaban que saliera el dato y evidentemente esto le mete mucha presión a muchos indicadores, al cobre, porque eso nos implica que el crecimiento volver, se pudiera reducir con precios tan altos, el consumo evidentemente bajaría y bueno, eso es lo que está impactando ahorita con este dato de precios al productor. Vamos a seguir revisando indicadores y, revisando pues cuáles activos se han impactado. El WTI subiendo 0.20 en niveles de 98.59. Brent ya está en niveles de $110, 0.17 arriba. Ayer el uranio tuvo una caída muy importante del 5% y evidentemente en el premarket se ve todavía a la baja después de este dato que indica que que la inflación está subiendo y que los precios se están volviendo mucho están subiendo mucho más rápido de lo que se esperaba. ¿Qué está pasando con los bonos americanos? Por supuesto que la rentabilidad está subiendo y por lo tanto los bonos el valor de los bonos está disminuyendo. Vemos ahorita el bono a 2 años ya en niveles del 4%. Esto es un dato muy importante. Son bonos todavía de corto plazo, pero como pueden ver, ya estamos en niveles que no se observaban desde, déjenme hacer más grande esta gráfica semanal, pues prácticamente desde noviembre del 2007. Otro dato importante del bono a 2 años, aquí vemos una tendencia bajista de los bonos a 2 años que comenzó en octubre del 2023 y hoy estamos justo tocando esa tendencia bajista que en caso de superarla, bueno, pues evidentemente le estaría metiendo mucha presión a la deuda de corto plazo en Estados Unidos.
Sí, el canario y la mirna siguen siendo los bonos y por supuesto en el que se están fijando la mayor parte de las corredurías, aquí se ve mucho mejor, es en el bono a 30 años. Pero vamos a seguir adelante, vamos a observar los demás bonos. El bono a 10 años subiendo en este momento 0.40. eh, Vean lo que pasó después del anuncio del dato de inflación. Ya está justo también muy presionado, niveles que no veíamos prácticamente desde marzo del año pasado. El bono a 30 años en niveles de 5.03, hemos venido platicando que hay que cuidar justo el bono a 30 años, subiendo en este punto, en este momento punto 24 y está a punto de alcanzar el 5.05. ¿Por qué es tan relevante ese nivel? Porque evidentemente estaría superando esta tendencia eh, bajista, pero 5.05 sería su pico que vivió en octubre del 2023, arriba del 5.05. En esta gráfica semanal van a poder observar que la última vez que estuvo arriba del 5.05 fue julio de 2007. Eh, Estos temas pueden traer impagos. Eh, Nada más consideren que después de la pandemia habíamos tenido tasa cero. Imagínense las empresas que tienen que renegociar deuda porque está llegando a su vencimiento, deuda que a lo mejor contrataron con tasas del 0, del 1 o 2% en estos años y que hoy tengan que volver a pedir financiamiento con tasas al doble o un poco más, esto evidentemente pues metería mucha presión en la economía americana y provocar impagos en algún momento. Ojo, solamente estoy tratando de compartirles la visión por qué lo tan importante este nivel de tasas que no veíamos desde el 2008, porque es un panorama que no se vivió en todos estos años, desde 2000, después del 2008, que vimos tasas a la baja y evidentemente esto fue lo que impulsó ese gran rally alcista en las bolsas en todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos. Tasas a la baja provocó crecimientos importantes en las bolsas y hoy este es un panorama muy diferente a lo que vivimos en todos estos años, por lo cual hay que tener cuidado, hay que tener las alertas prendidas. Este es un panorama totalmente diferente y evidentemente hay que estar informados. No es un tema sencillo, eh, hay que poner atención en todo esto. Es un panorama totalmente diferente, ya lo señalé, que quiero hacer hincapié porque buena parte de los inversionistas que se están integrando pues en estos últimos 20 años no han visto un verdadero mercado bajista como el que vivimos en el 2000, en el 2008, no lo han vivido. Y hoy lo que se ha estado especulando en el mercado, o lo que se escucha normalmente es que aprovecha las bajas para subirte. ¿Será verdad? ¿Será verdad con un panorama totalmente diferente? La inflación presionada, las tasas subiendo a precios que no veíamos desde hace 18 años. Es un panorama totalmente diferente. Hay que informarse y voy a aprovechar este momento para decir, nada de lo que yo estoy diciendo aquí es una recomendación de inversión. Es simplemente mi punto de vista, les comparto mis ideas y cada quien tiene que hacer su investigación y tomar sus decisiones basadas en su perfil de inversionista. Nadie les puede recomendar si no conocen su perfil de inversionista, si alguien les quiere recomendar o les quiere vender algo o quieren aprovecharse y tomar parte de su patrimonio. Nadie puede estar dando recomendaciones si no te conocen y si no saben cuáles son tus objetivos de inversión. Por lo cual, reitero, esto no son recomendaciones de inversión, simplemente comparto mi análisis. Bitcoin, vámonos al mundo cripto. El mundo cripto, ¿cómo amanece? Bueno, pues ahí estaba positivo Bitcoin manteniendo $80,000 actualmente, bajando 0.40.
Ethereum por debajo de 2300, en niveles de 2283 y prácticamente flat. Solana está disminuyendo 1.2 en este momento después de ese gran rally que había tenido. Y bueno, pues podría continuar esta tendencia a la baja en los activos de crecimiento. Recuerden que tecnología, activos de crecimiento, empresas nuevas requieren de mucho financiamiento para sostener el crecimiento que están teniendo, que debe ser muy superior a las empresas ya consolidadas, conocidas como blue chips, y evidentemente un financiamiento con tasas históricamente altas en los últimos años, pues evidentemente hacen más caro ese financiamiento y pudiera hacer más lento su desarrollo tanto de todos estos sectores que requieren de financiamiento. Eh, Vamos a Asia. Asia pasó una buena noche. Japón subiendo 0.84. Evidentemente ya cerraron estos mercados. Hong Kong subiendo 0.15, esperando la visita de Donald Trump y ver qué nos comparte de las reuniones que van a tener a puerta cerrada Xi Jinping y Donald Trump. Corea subiendo más del 2.6%, pero no logra llegar a los niveles de 7.960, que es su último máximo histórico. La India es uno de los países más rezagados, subió 0.14, pero todavía no pierde esa tendencia alcista de largo plazo, pero eh, sigue ajustándose en las últimas semanas. Eh, con respecto a Europa, en Europa estamos viendo una sesión negativa, volteándose un poco después de este dato de precios al productor. España bajando 0.40, Francia bajando 0.30, Italia está flat, Alemania subiendo 0.30, pero bueno, también volteándose el índice, y en Inglaterra vemos un ajuste del 0.25. Esto es con respecto a Europa. Vamos a revisar de este lado del mundo. En el continente americano ayer, mala sesión para los índices sudamericanos. Argentina bajó 1.4, Colombia bajando 0.97, ya en niveles de 2088, y ya dentro de esta zona pivote que habíamos señalado que era muy probable que no encontrara soporte arriba de esa zona pivote, ya estamos dentro de este canal. En caso de que el índice colombiano baje de 2044, 2040 puntos, hay que tener cuidado porque esto se vuelve muy peligroso. No vemos soportes importantes de corto plazo. Hay que tener mucho cuidado con el índice colombiano. Para mis amigos que son parte de la comunidad y que viven en ese país, hay que estar vigilantes. Chile, una sesión positiva el día de ayer, sin embargo la tendencia sigue siendo negativa. En Perú, un rebote importante, empujado por supuesto por los metales, pero bueno, pues después de ver cómo va a amanecer el oro y la plata, es muy probable que la sesión de hoy veamos ajustes importantes. México sigo siendo positivo, por supuesto. Hay emisoras con mucho valor, temas a vigilar, evidentemente temas políticos. Espero, es que es muy complicado, pero, y no me gusta hablar de política, pero bueno, espero que entre la cordura y sepan que no pueden pelearse ni defender lo indefendible con Estados Unidos, porque evidentemente tiene muchísimo más poder y más armas para atacarnos económicamente, que en estos momentos donde dos calificadoras ya tienen tu deuda soberana en perspectiva negativa, nos puede costar a los mexicanos mucho dinero, mucho crecimiento y evidentemente meternos en una recesión tan complicada que
si no lo entienden los políticos y prefieren defender a su movimiento, el costo nos lo estarían pasando a todos los ciudadanos. Eh, es un tema complicado. Creo que es muy importante atender las peticiones de extradición que está solicitando Estados Unidos. Bueno, todavía no es una petición de extradición, pero sí evidentemente hacer caso y no tirarlo por la borda para no complicar las negociaciones del TEMEC que van a venir, pues en los próximos días vamos a tener mayor información. Eh, la relación comercial entre México y Estados Unidos hoy se vuelve más importante para mantener ese crecimiento o nulo que hoy tenemos, pero mantener esa posibilidad de crecimiento en caso de que de que se mantenga el TEMEC como se encuentra vigente actualmente. Evidentemente hay que bajar la deuda, hay que bajar el déficit, hay que incrementar la productividad y son temas muy importantes que en los próximos 2 años van a ser muy importantes para primero mantener la calificación y que no tengamos que pagar tasas más caras. Segunda, para pagar eso, o tienes que hacer una reforma fiscal o tienes que incrementar el crecimiento económico. Difícilmente creo que los políticos, y no solamente en México, sino en todo el mundo, busquen recortar incentivos que le dan a la población para mantener votos, o bien que incrementen la base gravable, incorporando, en México hay mucho sector informal, incorporando a la gente que está en la informalidad a pagar impuestos, porque eso evidentemente políticamente no es bueno para ellos. ¿Qué les queda? Hacer crecer el país. Espero que lo puedan lograr. Por lo pronto, creo que podemos tener una sesión negativa siguiendo a los pares americanos. Ayer vimos, ok, ya. Ayer vimos una sesión negativa, Russell 2000 bajando 0.97, Dow Jones defendiéndose, flat prácticamente, Standard Poor's 500 bajó 0.16, quedándose en 7.400 puntos. Nasdaq vimos un ajuste de 0.70, niveles de 26.000, nada que provocara un ajuste mayor. Ya en los futuros vemos al Dow Jones bajando 0.36, Standard Poor's 500 después del anuncio lo vimos negativo. Un ajuste muy importante después de que nos dio el dato de precios al productor. Llegamos a ver niveles por debajo de 7.400. En este momento recuperando un poco de valor, al igual que Nasdaq subiendo 0.50, pero estos son los futuros. Vamos a tener cuidado, vamos a revisar cómo se genera la jornada y sobre todo qué es lo que pasa después de la apertura. Niveles a vigilar, 7.300 es un nivel muy importante para el índice, por debajo de 7.300 en el Standard Poor's, evidentemente pudiera haber correcciones más importantes. Temas importantes, es un hecho que la inflación se está acelerando más de lo que esperan. Kevin Warsh pudiera ser ratificado en el Senado como presidente de la Fed el día de hoy. Y la reunión de Trump en China, creo que son los temas más importantes para el día de hoy. El canario en la mina, los bonos americanos, pero sobre todo el bono a 30 años, que pudiera ya estar en niveles no vistos desde 2007. Bueno, pues hasta aquí dejo este video. Que tengan una excelente jornada. Si aún no eres parte de la comunidad de Invierte como Tiburón, te invito a sumarte en inviertecomotiburón.substack.com. Nos vemos por ahí y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.